como lo hicimos el viernes pasado, está con nosotros el doctor Mario Avilés, director de infectología del Hospital México, solamente que no está aquí con nosotros en el set, está allá cerca del hospital con Carolina Monge, nuestra compañera, porque sí, esta declaratoria de transmisión comunitaria que hizo el ministro de Salud ayer y la declaración de que estamos ante el riesgo de infección más alto desde que inició la pandemia, sí es un tema del que queremos conversar al inicio del programa y por eso vamos a ir con Carolina y con el doctor Avilés. Adelante. Buen día, Randall. Buen día a ustedes también allá en la casa. Efectivamente, como usted lo adelanta, ayer se declaró contagio comunitario precautorio debido a la gran cantidad de casos que se presentaron en los últimos días. Y con nosotros se encuentra el doctor Álvaro Avilés, ustedes lo conocen también, es jefe de infectología del Hospital México. Buen día, doctor. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Doctor, cuéntenos en las palabras más sencillas posibles, ¿qué significa que haya contagio comunitario en el GAM? Entendamos, voy a proponerles que pensemos en el contagio comunitario usando el siguiente ejemplo. ¿Se acuerdan cuando estábamos chiquillos y jugábamos quedo? Que yo te alcanzaba y te tocaba, entonces vos tenías que perseguirme a mí. Pues bien, pensemos que en este momento todas las personas estamos jugando quedo, pero tenemos las manos pintadas. Entonces, si yo te alcanzo y te toco a vos, vos cuando vas a contagiar a otra persona, al momento de tocar a esa persona la pintas. Ok. Resulta que la pintura es la enfermedad. Si por contagio comunitario yo entiendo, por índice de contagiosidad yo entiendo cuántas personas yo puedo contagiar a partir de mi exposición a los demás, por contagio comunitario, yo tengo que entender que ya yo no puedo saber quién pintó a quién. Ya yo no sé si el pintado viene de afuera de mi comunidad, en este caso el gran área metropolitana, o fue que lo pintaste vos sin que yo me diera cuenta. Hasta el momento las autoridades de salud han sido capaces de identificar a una persona positiva y han dado seguimiento a sus contactos para identificarlos, para encerrarlos, para darles una orden sanitaria y decirles usted no sale. ¿Por qué no sale? Porque tenemos que evitar que usted contagie a los demás. Pues muy bien, cuando ayer el doctor Salas lo dijo muy claramente, es un sentido de prevención que se está declarando el contagio comunitario, es porque en este momento 65% de los casos, según los datos oficiales, no podemos estudiarlos porque no tenemos personal, porque no tenemos todos los recursos necesarios para garantizar de que el fenómeno no se ha salido de control. Entonces, en mi oficio hay un principio que cuando hay duda, la duda debe beneficiar a los pacientes. Pues en este momento hay duda de que haya libertad de contagios en la comunidad y entonces en una forma visionaria muy adecuada, muy alabable, las autoridades del gobierno dijeron, preferimos declarar que hay contagio comunitario para ver si así las personas nos hacen caso y nos ayudan a evitar que esto se disperse. Doctor, como usted bien lo menciona, es precautorio. En el momento que esto se haga oficial, ¿qué medidas vamos a ver? Por ejemplo, algunos cantones pasarán alerta roja en vez de naranja. Es de esperar que sí, que esa sea una de las conductas que el gobierno se vea obligado a tomar, con todo lo que esto representa en libre tránsito, en libre comercio, en ocupación de hospitales. Tiene repercusiones muy grandes y hay veces parece que la gente no cree que esto sea cierto y como que no han querido o no han podido hacer caso. Es probable que nos pinten a todos de anaranjado, que algunos los vayan a pintar de rojo. Bueno, eso son medidas que por más que a alguna persona no le guste y siga diciendo, es que yo estoy perdiendo plata, aquí estamos tratando de dejar claro que para qué confites en los infiernos, para qué plata si la persona está enferma o ya no está. Entonces, la única forma de evitar llegar a una condición tan dramática como esa es pedir a todas las personas que se vuelvan héroes y protagonistas de esta historia y que ya no se atengan a que son solamente las autoridades del gobierno, del Ministerio de Salud, de la Caja, que son los profesionales en salud, en enfermería, en medicina, los compañeros de aseo. No, los protagonistas de esta historia son las personas del pueblo y de ellos depende de que nos pongamos rojos o nos volvamos a amarillos. Doctor, a partir de hoy las restricciones sanitarias van a ser más estrictas, sin embargo sabemos que el resultado no puede ser inmediato. ¿Esto podría significar que SEACO de igual manera llegue al 100% de su capacidad en los próximos días? Sí, dolorosamente la respuesta a esa pregunta es sí, porque Costa Rica no tiene ninguna condición que lo haga especial o diferente del resto del mundo y el tiempo nos ha dejado ver cómo los demás países han tenido que ser testigos de que sus medidas han fracasado, de que sus sistemas de salud han colapsado, de que han tenido una cantidad de personas muriendo en forma precipitada o adelantada, pero sobre todo innecesaria.
Entonces, si uno sabe que esto puede suceder, este es el momento para darle vuelta a la historia. Si nosotros queremos ver a Seaco vacío, tenemos que portarnos bien y restringirnos nosotros sin que alguien nos lo ordene. Tenemos que ser conscientes, tenemos que inspirarnos en los ejemplos de otros países suramericanos como Uruguay, en donde se invitó al pueblo a comportarse bien y el pueblo respondió. Y el pueblo de nosotros no es menos ni es diferente. Tiene la gallardía y la capacidad suficiente para poder enfrentar esto y hacerlo con creces. Es tomar este toro por los cachos y ganar nosotros esta faena. Doctor, ¿las autoridades de salud esperaban un contagio comunitario o al menos precautorio en este momento de la ola pandémica o es algo que viene a cambiar por completo el juego? De alguna forma hemos venido preparándonos para momentos como este. Porque le repito, el país no tiene ninguna condición que lo haga especial o diferente del resto del mundo. Si ya la gente no ha entendido que Costa Rica, en su lentitud del progreso de este fenómeno, tiene la ventaja de aprender de los demás países, eso es lo que tenemos que poner al servicio de nosotros para hacer que este impacto sea menor. Otras veces hemos comentado que la gente parece que no ha querido hacer caso y que creyeron que era una mentira y salieron discursos, algunos de odio, otros de conspiracionistas y qué sé yo, diciendo que esto era mentira, que eran movimientos económicos y todo lo que ustedes han podido decir. De alguna forma, desde que inició esta Organización Mundial de la Salud advirtió al mundo, prepárense para los peores escenarios con los mejores recursos que tienen porque van a ser escasos. Esto cambia el panorama, de alguna forma sí, porque nos hace adelantar medidas que nosotros confiábamos en que tal vez no se fueran a realizar o que se realizaran más tardíamente, las vamos a tener que hacer ahora. Pero de nuevo, las medidas que hagamos, los que trabajamos en salud, dependen de cada una de las personas que nos están haciendo el favor de sintonizar esta transmisión. Doctor, ¿estamos a tiempo de lograr que la situación no se salga de control? Sí. Aunque hemos tenido pérdidas dolorosísimas, bajas y situaciones muy incómodas relacionadas con ella, con todas esas pérdidas, sí podemos, si nuestro pueblo quiere y asume la responsabilidad. Nuestro pueblo históricamente ha tenido esa característica, esa gallardía que la aprendimos de nuestros abuelos de la campaña de 1856. Ellos nos enseñaron coraje, nos enseñaron gallardía y respeto, y el tiempo nos ha enseñado que somos un país beneficiado, bendito, de modo que nosotros somos los que podemos darle vuelta a esta página, regresar al capítulo anterior. No podemos esperar que sigan haciendo todo por nosotros. Va a llegar el momento en que esto nos ponga en rojo, en que cada uno de nosotros sea el protagonista de nuestra propia historia. Y pues yo invito muy respetuosamente a mi pueblo a que lo empiece a hacer desde ahora, que no esperemos a que llegue el incendio para llamar a los bomberos. Hagamos lo posible porque el incendio ni siquiera comience. Ayer el ministro Salas decía que esta etapa es la de mayor riesgo de contagio desde que inició la pandemia e insistía en que debemos cuidarnos. Pero tal vez las personas piensan, ¿cómo extremo medidas? ¿Qué hago de más para realmente protegerme ahora que, como usted lo explicaba, hay mucha gente pintada y no sé qué hacer? De acuerdo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Es lo mismo que hicimos al inicio. Las primeras semanas de este evento en Costa Rica nos dejaron atestiguar cómo el pueblo de nosotros, penosamente, más que respeto, tuvo temor y por el temor se comportó. Pero cuando vieron que las cosas iban más o menos bien, después de Semana Santa que la gente salió como desaforada, después que malentendieron la restricción liberada, que no era ir a ser loco y que entendieron mal que una liberación de medidas económicas no era liberación de medidas de responsabilidad social y personal individuales y colectivas, en ese momento fue cuando empezamos a fracasar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo mismo que hicimos al inicio. Otras veces les he comentado que yo quisiera proponerles que veamos lo que vivimos las semanas anteriores como un ejercicio, como un entrenamiento, y que lo que hicimos en ese momento y lo que aprendimos a hacer bien lo hagamos ahora pero mejor, excelentemente, porque eso nos va a dejar en una condición favorable. Dolorosa y penosamente vamos a seguir teniendo pérdidas, porque el daño que estamos viviendo hoy se empezó a gestar hace 1 o 2 semanas. Si a partir de hoy hacemos las cosas bien, el beneficio, el resultado favorable lo veremos en 1 o 2 semanas más, y ahí es donde tenemos que hacerlo permanente. Hay publicaciones ya a nivel mundial que demuestran cuán lamentables fueron las aperturas económicas precipitadas y hemos visto incrementos innecesarios en las tasas de mortalidades de personas después de que se liberaron las medidas. Porque sin menospreciar la economía,
con mucho respeto para las personas que están sufriendo el impacto de esto. Repito, ¿para qué confites en los infiernos? Saldremos de la crisis. Hace 100 años tuvimos, aparte de la pandemia española, una depresión económica y salimos adelante. Ahora no tenemos por qué no hacerlo y hacerlo mejor porque hemos aprendido del pasado. Doctor, creo que también en este momento, que ya tenemos casi 4 meses de estar en pandemia, hay cansancio emocional. ¿Cómo trabajamos esa parte? Yo sé que usted es infectólogo, pero también tienen que ver la parte pues integral del ser humano. Claro, como infectólogo soy internista y como internista médico, pero como médico soy persona. Y yo quisiera que la gente no olvide que los que trabajamos en salud, detrás de una gabacha, detrás de un uniforme, tienen personas con sentimientos y necesidades igual que los usuarios. Todos estamos cansados. Pero es que desde que empezó este fenómeno nos dieron alternativas de cómo poder trabajar nuestra salud mental y nuestra salud física, porque hay un montón de gente que nos hemos ganado algunos gramos de más en esta época de encierro. Bueno, pues tenemos que acudir a que la salud mental depende también de nosotros. Yo escojo si yo me siento bravo o no con lo que usted me dice. De modo que no es que usted me ofenda, yo decidí ofenderme por lo que la otra persona me dijo. De la misma manera, yo puedo decidir si me siento cansado, buscar alternativas para mi salud mental. Hay recursos que la Caja Costarricense de Seguro Social y que el Ministerio de Salud han publicado, recursos de salud mental en línea, están disponibles en las páginas, en todos los sitios que tienen información COVID, hay recursos de cómo poder acudir a la salud mental. Algo muy importante, muy importante. Por favor, no nos intoxiquemos más leyendo todo lo que se postea en las redes sociales porque muchas veces esta información va sin filtro y nosotros somos dados a creer todo lo que nos dicen y no cuestionamos si es verdad o es mentira. Hagamos caso, por favor, solo a lo que nos dicen las autoridades. Si vamos a compartir información que sea de fuente seria y de fuente oficial. Pero mientras tanto, seamos capaces dentro de nuestra burbuja de expresar me siento mal, no generar lástima, porque tenemos que entender que esto va a durar muchos meses más y la lástima no nos sirve para nada. Tenemos que ser capaces de reconocer nuestras limitaciones y llegar y decirte, vos chiquita, por favor ayúdame, don Randall, por favor ayúdenme, si ustedes no pueden, díganme a quién puedo llamar, porque hay personas que están dispuestas a darnos asesoría en salud mental, en descargas emocionales. La gente a veces olvida que en salud tenemos que ver con la muerte todos los días y no es que nos acostumbremos a ella, aprendemos a tolerarla, pero cada persona que uno ve morir, cada persona que a mí se me ha ido entre mis manos, a uno le rasga el alma. Y en este momento se nos rasga el alma de pensar no los que ya se nos fueron, sino los que se nos pueden ir, porque no vamos a tener recursos materiales y recursos humanos. Entonces, antes de llegar a un escenario tan dramático y tan dantesco, de nuevo, por favor, mi pueblo, que nos colaboren, que nos den la mano, que se conviertan en los protagonistas, porque el éxito depende solamente de cada uno de ustedes. Nosotros haremos lo que podemos hasta donde podamos. Más allá, no ofrecemos nada. Muchísimas gracias, doctor. Y justamente con ese mensaje tan inspirador que realmente necesitábamos escuchar en un momento como este, vuelvo con ustedes hasta la casa de Buen Día. Muchas gracias. Gracias, Carolina, por esta información en vivo y también, por supuesto, gracias al doctor Álvaro Avilés por ayudarnos a entender mucho mejor qué es lo que está pasando y hacia dónde tenemos que irnos. Un saludo para él también.